El expresionismo. Origen. El término expresionismo da nombre en los primeros años del siglo XX al estilo que reacciona frente al impresionismo, al igual que ocurre en Francia o Italia como el cubismo o futurismo. Asimismo, se utiliza para denominar un clima de desencanto frente a la estructura social y política de la Alemania de Guillermo II, y engloba además al resto de las manifestaciones artísticas. Se dice que el inventor de la palabra expresionismo fue un tal Julien Auguste Hervé, un pintor francés muy olvidado, que expuso con este nombre sus cuadros en el Salón de los Independientes en 1901. El expresionismo se centra en la utilización del cuadro para expresar sentimientos humanos de un modo muy libre, con fuerte colorido y dibujo agresivo. Ahondan en la deformación y el color adquiere contenidos emocionales. El expresionismo pretende conmover, para lo cual utiliza la figura y el trazo violento. Características. Los representantes de este movimiento hablan más de postura vital que de una corriente entendida como tal. Es anticonformista. Se basa en la intuición, depura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. Tiene la capacidad para deformar hasta la caricatura. La literatura expresionista se sirvió de recursos como el flujo de conciencia, el uso de un lenguaje desgarrado, la presencia constante de la muerte, la violencia y la crueldad. Reconstruye la realidad. Relaciona la expresión literaria con artes plásticas y música. Expresa la angustia del mundo y de la vida a través de novelas. Y refleja toda una serie de preocupaciones profundas, la magia, los sueños, la religión. Y en la poesía del expresionismo se encuentra hondura, variedad renovadora de temas, de aspiraciones cósmicas, audacia del lenguaje y de la métrica. Dentro de los autores encontramos a August Strindberg, que en 1897 escribe Infierno, en el cual el autor describe el periodo de tiempo en que estuvo mentalmente incapacitado. Su trabajo fue menos realista, influido por sus creencias religiosas y por movimientos literarios como el simbolismo y el expresionismo. Otro autor fue Bertolt Brecht, que en sus primeras obras muestra la influencia del expresionismo como principal movimiento dramático de la época. En 1928 escribió un drama musical, la ópera de los 2 centavos, conocida en algunos países como 3 peniques. Otro autor que fue conocido fue Franz Kafka, que las novelas de Kafka se describen generalmente como expresionistas, que en 1913 escribe La condena y en 1915 escribe La metamorfosis. La arquitectura expresionista se desarrolló principalmente en Alemania, Países Bajos, Austria, Checoslovaquia y Dinamarca. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales, suscitado en ocasiones por el uso de formas biomórficas. Un aporte teórico a la arquitectura expresionista fue el ensayo Arquitectura de cristal en 1914 de Paul Schermer, donde ataca el funcionalismo por su falta de artisticidad y defiende la sustitución del ladrillo por el cristal. Escultura. La escultura expresionista no tuvo un sello estilístico común, siendo el producto individual de varios artistas que reflejaban en sus obras las temáticas propias del expresionismo. Destacan Ernest Barlach, inspirado en el arte popular ruso, en donde sus obras tienen cierto aire caricaturesco, trabajando mucho el volumen, la profundidad y la articulación del movimiento. Wilhelm Lembrun, educado en París, su obra tiene un marcado carácter clasicista, si bien deformado y estilizado, y con una fuerte carga introspectiva y emocional. Pintura. La pintura se desarrolló principalmente en torno a 2 grupos artísticos: Die Brücke, fundado en Dresde en 1905, y Der Blätter, fundado en Múnich en 1911. Los elementos más característicos de las obras de arte expresionista son el color, el dinamismo y el sentimiento. Die Brücke pretendía a través del arte influir en la sociedad y otorgó especial importancia a las obras gráficas. Der Blätter no fue una escuela ni un movimiento, sino una agrupación de artistas con inquietudes similares, centradas en un concepto de arte no como imitación, sino como expresión del interior del artista.
Narrativa. La narrativa expresionista supuso una profunda renovación respecto a la prosa tradicional, tanto temática como estilísticamente. Los autores expresionistas buscaban una nueva forma de captar la realidad, la evolución social y cultural de la era industrial. En la poesía, la lírica expresionista se desarrolló notablemente en los años previos a la contienda mundial, con una temática amplia y variada, centrada sobre todo en la realidad urbana, pero renovadora respecto a la poesía tradicional, asumiendo una estética de lo feo, lo perverso, lo deforme, lo grotesco, lo apocalíptico, lo desolado, como una nueva forma de expresión del lenguaje expresionista. Los nuevos temas tratados por los poetas alemanes son la vida en la gran ciudad, la soledad, la incomunicación, la locura, la alienación, la angustia, el vacío existencial, la enfermedad, la muerte, el sexo y la premonición de la guerra. Teatro. El drama expresionista se opuso a la representación fidedigna de la realidad propia del naturalismo, renunciando a la imitación del mundo exterior y pretendiendo reflejar la esencia de las cosas a través de una visión subjetiva e idealizada del ser humano. Los dramaturgos expresionistas pretendían hacer del teatro un mediador entre la filosofía y la vida, transmitir nuevos ideales, renovar la sociedad moral e ideológicamente. El teatro expresionista puso énfasis a la libertad individual, en la expresión subjetiva, el irracionalismo y la temática prohibida. Música. El expresionismo otorgó mucha importancia a la música, ligada estrechamente al arte, sobre todo en el grupo The Flower Writer. La música expresionista, siguiendo el espíritu de las vanguardias, pretendía desligar la música de los fenómenos objetivos externos, siendo instrumento únicamente de la actividad creadora del compositor y reflejando principalmente su estado anímico, fuera de toda regla y toda convención. La danza. La danza expresionista surgió en el contexto de innovación que el nuevo espíritu vanguardista aportó al arte, siendo reflejo como el resto de manifestaciones artísticas de una nueva forma de entender la expresión artística. La danza expresionista supuso una ruptura con el pasado, en este caso el ballet clásico, buscando nuevas formas de expresión basadas en la libertad del gesto corporal, donde cobra mayor relevancia la autoexpresión corporal y la relación con el espacio. La fotografía. La fotografía expresionista se desarrolló principalmente durante la República de Weimar, constituyendo uno de los principales focos de la fotografía europea de vanguardia. El más destacado fotógrafo expresionista fue sin duda August Sander, estudiante de pintura que se pasó a la fotografía abriendo un estudio de retrato en Colonia.